Muy buenas tardes a todas y a todos los que se han sumado a este webinar. Darles la bienvenida, desear que sea una jornada muy provechosa y a nombre, bueno, del Ministerio de Educación y de la Unidad de Currículum y Evaluación, agradecer a los que se han conectado para el webinar que lleva el título del Cuadernillo 7, Orientaciones para fortalecer la evaluación formativa en la formación diferenciada técnico-profesional. Este es un cuadernillo que hemos elaborado desde la UCE especialmente para el mundo de la formación diferenciada técnica profesional. Estamos muy contentos del estreno de este material, que lo hemos hecho ahí con mucha dedicación, con mucho cariño para ustedes, esperando que sea de utilidad, que sea de pertinencia. Este material ya se encuentra en la página web de Currículum Nacional, lo pueden descargar todas las veces que sea necesario, de manera gratuita, etcétera. Eh, bueno, comentarles algunos aspectos prácticos de la sesión de hoy día. Está abierto el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, las vamos a ir anotando para responderlas al final del webinar, pero desde ya pueden ir, bueno, saludando, por cierto, y también ahí dejando sus consultas. Este webinar va a quedar grabado, la sesión completa, en el YouTube de la Unidad de Currículum y Evaluación y también en la página web de la UCE, de curriculumnacional.cl. Así que ahí van a poder ver el webinar completo, toda la sesión con el PPT, etcétera. También recordarles que en la misma página de la UCE y en el canal de YouTube de la UCE también están los webinars anteriores. La semana pasada tuvimos el webinar del cuadernillo 8 de inclusión y de orientación evaluativa en el marco de la ley TEA. Y así los webinars anteriores también. El anterior fue de promoción escolar, así que también lo pueden encontrar ahí. Así que, bueno, comentarles entonces de cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué evaluar formativamente en la formación diferencial técnico-profesional? Ahí va a estar Virginia, que es nuestra invitada especial el día de hoy, ¿cierto? Virginia Astorga. Vamos a tener una explicación general en qué consiste el nuevo recurso del cuadernillo 7. Vamos a trabajar el tema uno, que le hemos llamado cómo evaluar formativamente en la formación diferenciada técnico-profesional y componentes clave de la evaluación formativa en este contexto. Así que sin más, le doy la palabra a Virginia Astorga, coordinadora del equipo de currículum técnico profesional de la Unidad de Currículum y Evaluación. Virginia estuvo colaborando junto con su equipo en la revisión de este cuadernillo, así que estamos muy contentos de poder haber contado con la expertise del equipo técnico profesional de la UCE para dar origen a este material. Entonces, el objetivo de la sesión, ¿cierto?, tiene que ver con explorar los componentes de la evaluación formativa en términos del análisis de evidencia, diversificación evaluativa, retroalimentación, acompañamiento pedagógico y toma de decisiones para fortalecer el proceso de aprendizaje en la formación diferenciada técnico-profesional. Todo aquello que está, y todo eso está, ¿cierto?, en detalle en el cuadernillo, esto en el marco de la serie de evaluación formativa con sentido pedagógico, ¿cierto? Y este sería el número 7 de la serie, que ya se encuentra publicado en nuestra página web. Así que, Virginia, sin más, te doy la palabra, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación, Tamara, y a todo el equipo de Evaluación y Estándares. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los que ya están conectados y están presentes en esta sesión. Eh, lo agradecemos doblemente porque sabemos en el momento que están en las escuelas con mucho trabajo, cerrando el año, entonces sabemos que si están aquí es porque esto les llama poderosamente la atención y es muy importante. Así que agradecemos el interés. Esperamos que sea un espacio de reflexión conjunta y que nos ayude a ir avanzando en esta gran tarea de evaluación formativa. Y aprovecho también de agradecer al equipo de estándares, de evaluación y estándares por el trabajo que han realizado, eh, por tener este producto que mostrarles y que sabemos que efectivamente puede ser de mucha utilidad. Bueno, tengo que acompañar en esta presentación en dos láminas, así que va a ser muy breve.
Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué evaluar formativamente en la formación diferenciada ATP? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la evaluación formativa finalmente es la que es el tipo de evaluación que nos ayuda y que acompaña el proceso de aprendizaje y lo va eh, haciendo que efectivamente sea más eficiente, que efectivamente sea más inclusivo para todos los estudiantes que tenemos dentro del aula, que sea que efectivamente podamos mirar la singularidad de todos los estudiantes que tenemos en nuestra aula y acompañarlo a que este proceso de aprendizaje sea a su medida. En la medida de lo posible, por supuesto. Entonces, como decía Tamara, la evaluación formativa tiene varios componentes, entonces todos esos componentes tienen que estar organizados y no corresponde partir por el final, ¿cierto? Partimos primero con los primeros elementos de la decisión de evaluación y después vamos avanzando en identificar entonces a todos aquellos elementos de la evidencia, cómo construimos la evidencia, cómo hacemos adecuaciones, cómo diversificamos las formas de evaluar y finalmente cómo retroalimentamos y le damos sentido pedagógico. Todo eso hay que organizarlo, tiene que tener una estructura de trabajo evaluativo. Entonces, eso es como es lo más relevante del desafío que tenemos entre manos cuando estamos abordando el tema de evaluación formativa. Y lo que les planteaba, la evaluación formativa nos permite fortalecer la trayectoria educativa en la formación porque finalmente nos permite ubicar dónde está cada uno de nuestros estudiantes, cuántos se están quedando atrás, cuántos están avanzando más rápido. Nos permite tener esa panorámica de distintas rutas que están ocurriendo al unísono en el proceso de aprendizaje. Y eso, cuando identificamos esas distintas rutas, podemos acompañar de mejor manera, a los estudiantes. Y acá tenemos un doble clic de lo que nos ocurre con las prácticas profesionales o con todos los procesos de aprendizaje que ocurren en otro escenario, que son fuera de nuestro alcance como docentes, cuando nuestros estudiantes se van a la alternancia y están en los procesos duales o en otro tipo de alternancia o están incluso en alternancia en educación superior, como también podemos, a través de un trabajo colaborativo con esos actores, poder también identificar cuáles son los elementos que se está avanzando y que está en déficit, podríamos decir. Eh, bueno, por lo tanto, necesitamos de alguna manera aprender a planificar muy bien esta evaluación formativa para poder efectivamente levantar la evidencia que necesitamos, diversificarlos a tiempo para el desarrollo de las competencias. Eh, y aquí creo que hay un elemento muy importante de la evaluación formativa, es que no la hace solamente el docente. Necesitamos que este proceso sea un proceso muy democrático, donde los estudiantes son parte de este proceso. Ellos, de alguna manera, tenemos que fortalecer la capacidad que tienen los estudiantes para reflexionar sobre su propio aprendizaje y tomar decisiones ¿ah? Mediante la retroalimentación. Es decir, el profesor retroalimenta, pero la idea es que ayude al estudiante a desarrollar este proceso de reflexión y toma de decisiones. ¿Ah? Por eso es tan relevante de alguna manera y vital para que este proceso de aprendizaje en los estudiantes no se detenga. Ahora, ¿cuáles son los elementos que han sido clave para desarrollar este cuadernillo? Hemos hecho algunos diagnósticos que ustedes posiblemente conocen algunos. Está el informe que hizo la Agencia por la Evaluación de las Competencias Genéricas, MTP, que ese resultado salió el 2023. Y también para el proceso de actualización hicimos indagamos cómo se estaban trabajando los instrumentos curriculares en la escuela. Y ahí tuvimos también muchas pistas de cosas que tenemos que, en este proceso de actualización, tratar de mejorar y acompañar mejor en esta nueva actualización. Entonces, por un lado, ahí levantamos la necesidad de retroalimentar constantemente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Se requieren herramientas para integrar el desarrollo de competencias, eh, sobre todo porque en la escuela ocurre mucho este concepto de que las competencias tienen una parte teórica y una parte práctica,
y hacemos instrumentos para lo teórico y hacemos instrumentos para lo práctico, y en realidad lo que necesitamos es integrar de mejor manera estos dos componentes de la competencia, ¿no? Necesitamos diversificar los instrumentos para poder reconocer en qué etapa estamos del desarrollo de competencia. Necesitamos en los espacios de alternancia, sobre todo, evitar que se sobrevalora la evaluación de lo genérico y se deje un poco de lado lo técnico. Pareciera que siempre lo escuchamos, que desde el mundo laboral nos dicen lo más importante son las competencias blandas y como que ponen más atención a eso, pero nuestros estudiantes han estado desarrollando también competencias técnicas y queremos que este espacio de alternancia nos ayude a desarrollarlos, y por lo tanto también necesitamos una mirada a cómo están avanzando su aprendizaje. Y también se evidencian también dificultades en la supervisión y acompañamiento en las prácticas profesionales. ¿No? También, bueno, nos ha salido en varios estudios esta necesidad de cómo acompañamos mejor los procesos de práctica. Los procesos de práctica para muchos estudiantes es un espacio muy rico de aprendizaje, y posiblemente necesitamos mejorar nuestro proceso de evaluación, las evidencias que estamos levantando en el proceso para poder acompañar mejor a nuestros estudiantes y a nuestros maestros guías que nos apoyan en este proceso de aprendizaje. Esos son como los elementos que quería como encuadrar para que continúe esta presentación. Tamara, te doy el pase. Sí, Gracias. muchas gracias, Virginia. Virginia es coordinadora del equipo de currículum técnico profesional de la unidad de currículum y evaluación, y quien junto a su equipo nos estuvo colaborando en la elaboración de este material, aportando toda la expertise que tiene el equipo en el mundo técnico profesional. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Priscila Rubilar. Priscila es profesional del equipo de evaluación y estándares de la unidad de currículum y evaluación. Priscila es profesora de matemáticas con amplia experiencia en escuela y también en formación docente universitaria, y quien ha liderado, ¿cierto?, el trabajo, la elaboración de este cuadernillo que estamos estrenando el día de hoy, el que ya se encuentra disponible en la página web. Así que le voy a dar la palabra a Priscila, recordarles que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas en el chat y que las vamos a recoger al final de la sesión. También recordar que este webinar va a quedar grabado en el YouTube de la UCE y también en la página web. Adelante, Priscila. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Esperando que se encuentren bien y agradeciéndoles su asistencia a este webinar y por supuesto participación ahí en el chat si tienen algunas consultas. Bueno, se sabe que estamos a final de año y es más difícil como conectarse a esta instancia, así que les agradecemos mucho y como decía Virginia, se nota el interés cuando uno como que quiere aprender algo, así que súper que estén acá. Entonces, como les decía Tamara, vamos a explorar los componentes de la evaluación formativa, en particular cómo los podemos aplicar en la formación diferenciada técnico-profesional. Pero vamos a empezar hablando un poquito de los recursos que tenemos disponibles sobre evaluación formativa en la página de currículum. Así que les comento más o menos que esto es lo que tenemos disponible. Cuadernillos del 1 al 8, en particular hoy vamos a hablar del 7, que es enfocado en formación diferenciada técnico-profesional, pero a su vez tenemos las orientaciones. Hace poquito salieron las orientaciones para implementación de la evaluación formativa con foco inclusivo en el marco de la Ley de Autismo 21.545. También tenemos cartillas. También tenemos el juego Evaluativamente Hablando, que habla de los diferentes componentes, donde podemos como utilizar este recurso tanto con apoderados, apoderadas, estudiantes, equipo directivo y nosotros los docentes, por supuesto. Entonces tenemos una variedad de recursos que ustedes pueden utilizar. En particular, estos recursos obviamente están alineados con la normativa vigente, es decir, con el decreto 67, hacen alusión principalmente a cómo podemos cambiar la cultura evaluativa en nuestros establecimientos, pasando desde una cultura que tenía que ver con aspectos más de certificación hacia la evaluación formativa, cómo podemos mejorar nuestras prácticas y cómo podemos también incorporar a los estudiantes y a todas y todos los actores en este proceso. Tiene un enfoque pedagógico
sustenta la evaluación formativa con estos procesos claves. La idea es que sean flexibles y contextualizados. Por tanto, estas no son recetas que sean como llegar y aplicar, sino que más bien son orientaciones y contienen preguntas guía, algunos pasos que podemos aplicar y se pueden adaptar a distintos contextos. Entonces, esa es la idea de todos estos materiales. Por supuesto, articulan la evaluación sumativa y formativa, que no es que solo hagamos evaluación formativa, sino que tenemos que articularla y eso nos permite en estos cuadernillos. Y la idea es que también se trabaje en procesos técnicos pedagógicos. Entonces la idea es como que todos estos cuadernillos y materiales, el juego, nos sirvan para el cambio de la cultura evaluativa. En particular, en esta sesión vamos a hablar del cuadernillo 7, que tiene como nombre Evaluación Formativa en la Formación Diferenciada Técnico-Profesional. Orientaciones para su implementación y fortalecimiento. Este es el séptimo de la serie de evaluación, perdón, de la serie de orientaciones que tenemos. ¿Y dónde la podemos encontrar? En curriculumnacional.cl. Ahí tenemos la pestaña de evaluación que ustedes pueden ir viendo. Está el QR también donde pueden acceder, por supuesto. Y la idea es como que entremos a esta página, veamos la pestañita y en esa pestaña de evaluación van a encontrar lo siguiente. En orientaciones y cuadernillos podemos ver inicialmente que está el juego disponible, que debe haber llegado, por supuesto, a cada uno de sus establecimientos educacionales, pero también está en su versión que se puede imprimir, hay un video explicativo, tutorial y también las instrucciones. Entonces, en torno a ello vamos a orientaciones y cuadernillos y ahí están todos los cuadernillos. Estas últimas semanas sacamos el 7, el 8 y las orientaciones que les comentaba previamente. Entonces, todo, por tanto, lo pueden revisar. Entonces, vamos a explorar un poquito la estructura del cuadernillo. El cuadernillo, bueno, si ustedes conocen los cuadernillos anteriores, estos cuadernillos contienen una presentación y luego vienen las fichas, en general 4 o 5 fichas. En este caso son 4 fichas, en donde la primera se llama Despejando dudas sobre la evaluación formativa en la formación diferenciada técnico-profesional. La idea es clarificar algunos mitos que puedan existir. La segunda son los aspectos claves de la evaluación formativa en esta formación diferenciada en particular. Luego, en torno a todos esos aspectos, levantamiento y análisis de evidencias de aprendizaje y retroalimentación y acompañamiento pedagógico. Entonces, esas son las temáticas que nosotros vamos a ir abordando y en particular, como les decía, la idea de este webinar es que podamos explorar el cuadernillo y podamos saber cómo se aplican estos distintos componentes y, como nos decía Virginia, dar una estructura al trabajo pedagógico en evaluación. Y esa estructura la dan justamente los componentes, cómo vamos diseñando la evaluación, cómo vamos a recoger evidencias de aprendizaje, cómo vamos a analizar esa evidencia de aprendizaje, que es algo que los docentes hacemos a diario en los establecimientos. Y bueno, posteriormente la toma de decisiones, la retroalimentación y cómo hacemos el acompañamiento pedagógico y algunos tips que nos pueden servir en particular en los procesos de práctica, que sabemos que hay procesos de práctica que suceden en el verano, como también tenemos el dual, aunque hay una cantidad mínima de visitas al establecimiento, también ver cómo se puede hacer ese trabajo, que es como bien importante generar ese acompañamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a abordar distintas temáticas. La primera es cómo evaluar formativamente en la formación diferenciada técnico-profesional y para ello vamos a clarificar como algunos aspectos y vamos a ver algunos elementos clave en particular que se aplican en esta formación y que tienen relación con la evaluación formativa. Entonces, lo primero son las consideraciones sobre la evaluación formativa y su normativa, que es el decreto 67 en esta formación. Entonces, todo esto refiere más que nada a aspectos del decreto y también propios de la formación. Entonces, se debe considerar primero que el decreto aplica a esta formación y aplica en general a estudiantes que cursan la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media en todas sus formaciones diferenciadas. Entonces, este decreto sí rige para esta formación. Por otro lado,
promoción escolar es un proceso deliberativo. Existen varios mitos en torno a la promoción escolar que se han establecido como de manera general, pero se debe considerar que el decreto establece el proceso de promoción escolar, o sea, ya sea la decisión de promoción o repitencia, como un acto deliberativo. Y ese acto deliberativo se basa en la colaboración entre docentes y también en la profesionalidad docente. Por tanto, es muy importante que nosotros levantemos evidencias de aprendizaje y que tengamos como súper claro cuál es el estado del estudiante, ya sea a nivel socioemocional y con los criterios señalados en el artículo 11. Esos criterios son, como les señalaba, elementos socioemocionales que pueden estar influyendo en el aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo de competencias en este caso. Por otro lado, la brecha entre lo que ha aprendido el estudiante y lo que se ha aprendido como a nivel de curso y el propio avance en torno a las metas de aprendizaje. Entonces, todos esos aspectos se deben considerar. No es que la referencia no exista, sino que se debe considerar todos estos aspectos para tomar esa decisión de la persona es promovida o no. ¿Ya? Entonces es bien importante la deliberación y que sea un proceso colaborativo, por supuesto. En este sentido, el acompañamiento pedagógico es relevante tanto en el caso de que un estudiante haya repetido, esté por repetir, o también en los procesos de práctica profesional. Sabemos que existe un plan de práctica y ese plan de práctica, la idea es que se genere contemplando espacios de acompañamiento, ya sea estableciendo visitas, cómo resguardamos la trayectoria, qué roles van a tener los diferentes actores, también teniendo una comunicación fluida con la o el maestro guía, qué instrumentos van a permitir levantar evidencias clave y a tiempo, porque esa es la idea, que la evidencia que se levante y se analice sea a tiempo para poder generar los ajustes y cambios necesarios, tanto desde nosotros como docentes, bueno, maestro guía en este caso, o maestra guía, y desde los estudiantes también, porque reconocemos a las y los estudiantes como entes activos. Y por otro lado, también considerar que es relevante que exista una reflexión en torno al saber hacer en los procesos formativos, en particular cuando hablamos de talleres o de prácticas profesionales. Entonces, la naturaleza de estos conocimientos de la formación debe permitir conectar lo que se aprende desde la experiencia real y cotidiana con lo que se aprende en los módulos y prácticas. Entonces, se debe enriquecer el saber hacer, para qué hacer y por qué se hace. Esto debería generar un proceso reflexivo que va a tener impactos posteriores en los estudiantes. Por supuesto que si un estudiante sabe el por qué está haciendo las cosas y para qué las está haciendo, por ejemplo, eso le va a permitir cuidarse a sí mismo y cuidar su entorno. Entonces, la idea es que se pueda generar esta reflexión en torno a los aprendizajes. Eso con respecto a las consideraciones sobre la evaluación formativa y la normativa. Por otro lado, existen diferentes aspectos claves. Primero tenemos el rol de las y los estudiantes en las evaluaciones formativas, que este rol, a diferencia de cómo se concebía la evaluación antiguamente, cambia. Los estudiantes deberían ser un agente evaluativo activo. ¿A qué se refiere eso? Que se contemplen en en las diferentes fases del proceso evaluativo. Por ejemplo, en la planificación, construyendo criterios en conjunto o bien informándose sobre cómo van a ser evaluados, que las y los docentes podamos reconocer que estamos evaluando constantemente. La evaluación es algo inherente a la enseñanza. Por tanto, tiene que involucrar también al estudiante, al retroalimentar. La idea es que sea dialogar, no solo entregar una información, sino que generar un espacio para el diálogo, para que las y los estudiantes puedan participar. Y también, por supuesto, ser un agente activo implica autoevaluarse y coevaluar. Y esto nos va a permitir tomar decisiones. Si yo comprendo los criterios y sé el nivel que se espera, puedo tomar decisiones para desarrollar esas competencias. ¿Qué me está faltando para desarrollar las competencias? Entonces, hay algunas preguntas clave, por ejemplo, ¿cómo podría familiarizar a mis estudiantes con las competencias que se requiere desarrollar en los módulos? ¿Cómo pueden reconocer los estudiantes lo que se espera de su aprendizaje? Para eso es importante, por ejemplo,
recolectar ejemplos, hacer un modelamiento práctico, también cómo involucrar a las y los estudiantes en las evaluaciones formativas. Y en ese sentido también considerar un elemento que vamos a hablar más adelante, que es la diversificación evaluativa. Son decisiones pedagógicas que al final nos permiten generar nuevas estrategias y también trabajar con las y los estudiantes como la capacidad de poder reconocer cuándo una estrategia me es más útil que la otra y por qué, y eso obviamente involucra la reflexión. Por otro lado, otro aspecto importante es el fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje. Sabemos que en muchos de los casos estas trayectorias se proyectan tempranamente al ámbito laboral. Sin embargo, no podemos desatender otras trayectorias de aprendizaje que van a seguir otros rumbos. Y esto tiene que ver con el proyecto de vida de cada estudiante. Entonces, es algo relevante que sí sucede en esta formación, que como estudiantes, ellas y ellos mismos van a empezar a ver qué es lo que quieren hacer en el futuro. Entonces, muchos van a seguir con la misma especialidad, por ejemplo, en un técnico a nivel superior o bien universitario, o algunos van a cambiar totalmente. Entonces, ¿cómo atendemos a todas estas trayectorias? Que es relevante. Entonces, en ese sentido, es importante como considerar el aprendizaje de forma integral, cómo los módulos de la especialidad conversan con otras asignaturas, también qué aspectos de los módulos son cruciales de forma general para el aprendizaje de las y los estudiantes, qué aspectos podemos rescatar y enfatizar, que sean útiles para todas y todos y que nos sirva para comprender otros aprendizajes también, cómo abordamos las trayectorias que tengan intermitencias, que sean interrumpidas o que estén en riesgo. Y en ese sentido, la flexibilización es algo muy importante, la diversificación evaluativa también, el acompañamiento, cómo vamos a acompañar a esas y esos estudiantes. Y algo que es muy relevante, avanzar hacia el desarrollo de una capacidad de agencia, que nuestras estudiantes puedan ser capaces de tomar decisiones informadas y reflexionando y de acuerdo a, como les decía, su proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la retroalimentación y las retroalimentaciones que aluden hacia la autorregulación tienen mucho que ver en cómo vamos a desarrollar esa capacidad de agencia. Y por otro lado, la toma de decisiones pedagógicas, que es un proceso liderado por las y los docentes, pero que también debe contemplar la participación de nuestros estudiantes, reconociendo, por ejemplo, cómo se hace lo que va a hacer, de qué forma se va a hacer, entre otras. Entonces, la idea acá es la recolección de evidencias clave para la toma de decisiones. Y esa evidencia y esta toma de decisiones tiene que ver con los criterios que vamos a establecer, los criterios de evaluación. Y, por supuesto, esta toma de decisiones debería permitir la mejora de los aprendizajes. Como último aspecto clave, debe existir una relación fluida con los centros de práctica. Sabemos que esto tiene que ser en la medida de lo posible, claramente, pero es clave que generemos expectativas conjuntas sobre el desarrollo de competencias, tanto desde maestro o maestra guía y también de profesor o profesora encargada. Entonces, la idea es que se releve esta obtención de evidencias, cómo se va a hacer, y para ello en particular hay que conocer cómo aprende el estudiante, que eso uno como docente lo sabe. Entonces, la idea es que se vayan modelando en conjunto algunas prácticas. La o el maestro guía no necesariamente tiene formación pedagógica, por tanto, como profes, la idea es como poder guiar un poco eso y hacer que el proceso sea ameno para las y los estudiantes. Algunos artículos recomiendan ciclos de evaluación formativa en el centro de práctica y en particular acá les vamos a mostrar algunas adaptaciones en donde el punto de partida tiene que ser qué aspectos del perfil de egreso se abordarán en los centros de práctica. Sabemos que no necesariamente se va a abordar todo el perfil de egreso, pero ¿qué vamos a abordar? Y qué de esos aspectos, qué de esas competencias se ha trabajado previamente, cómo se ha trabajado previamente. Y eso también contextualizarlo de qué formas aprenden nuestros estudiantes, cómo vamos a comunicarnos con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes necesitan que las instrucciones sean más concretas, quizás necesitan un pictograma, cómo están aprendiendo y así ellos. Y en ese sentido, ¿qué actividades se realizan para reconocer el progreso de las competencias?
viendo qué actividades se van a realizar en la práctica en sí, qué actividades se han realizado, actividades que han sido fructíferas, etc. En ese sentido, ¿cómo utilizamos el error? Sabemos que el error es parte del cotidiano, pero ¿cómo lo vamos a utilizar para generar aprendizajes que sean claves para el futuro? Y claramente, como estamos en un constante hacer, de forma innata va a existir como una posibilidad de mejora. Entonces, la idea es cómo utilizamos ese error y cómo se genera una posibilidad de mejora también, articulando lo que vamos a trabajar en nuestra reflexión más metacognitiva de los aprendizajes y también en ámbitos de la formación general que puede tributar a estos aspectos. Entonces, si se fijan, esto es un ciclo que, por supuesto, podemos ir como analizando mientras estemos en el proceso. Entonces, estas son orientaciones de forma de preguntas para que ustedes mismos puedan armar su propio ciclo, si es que quieren agregar algo, si algo ya está como bastante claro. Y como segundo tema, vamos a abordar los componentes de la evaluación formativa en el contexto de la formación diferenciada técnico-profesional. Entonces, cuando hablamos de los componentes, nos vamos a referir a levantamiento, recolección, análisis de evidencia, que sería la ficha 3, y la ficha 4, que refiere a retroalimentación y acompañamiento. Entonces, vamos a partir con el levantamiento, recolección y análisis de evidencia. Acá es muy relevante que sepamos qué evidencia vamos a recolectar, que es una evidencia de aprendizaje para nosotros también, y para qué la vamos a levantar y cómo lo vamos a hacer. Entonces partimos desde una planificación del proceso de levantamiento de evidencias, luego una recolección de esta para posteriormente hacer su análisis. Esto es algo que nosotros hacemos los docentes, hacemos actividades, las analizamos constantemente, de ahí tomamos decisiones, es algo que está en nuestras prácticas a diario. Pero eso sí, hay que tener como mucho cuidado de que este análisis de las evidencias sea en base a criterios. Y por supuesto que los criterios sean comprensibles para los estudiantes y sean claros. Para eso necesitamos un lenguaje común que no siempre está. Entonces es importante que los criterios no sean solo expuestos así como, toma, acá tengo la rúbrica, sino que puedan ser trabajados. Y vamos a ver más o menos algunas estrategias para poder trabajarlos y para que los estudiantes mismos puedan levantar sus criterios. Y en torno a eso, cuando analizamos evidencia en base a los criterios, retroalimentar y tomar decisiones. El proceso de retroalimentación, como les indicaba, debería ser dialógico y no solo como te entrego esta información, sino que levantamos información de diferentes fuentes, la vamos contrastando y en torno a eso vamos a tomar decisiones. Y posteriormente lo que podemos hacer es, por ejemplo, una adaptación del objetivo de aprendizaje, generación de criterios de evaluación, nuevos criterios de evaluación o criterios más comprensibles, niveles de logro más comprensibles. Todo esto también tiene que aportar ese lenguaje común. Entonces, ¿cómo realizamos un levantamiento de evidencia de aprendizaje? Para eso primero tenemos que tener en claro qué es una evidencia de aprendizaje. Y se define como información clave que nosotros obtenemos desde las actividades de aprendizaje que nosotros realizamos, la actividad evaluativa. Por supuesto, estas deben aludir a ciertos criterios de evaluación y deben tener un objetivo formativo. ¿Para qué estoy levantando esta evidencia? Y la idea de las evidencias es que nos permita reconocer los avances en el desarrollo de competencia, los logros también y los desafíos que tenemos. Entonces, no es que tengamos que juntar la mayor cantidad de evidencia posible, sino que cuál es nuestra evidencia clave, que debe ser finalmente una evidencia que me permita observar estos logros, avances, desafíos en torno a las competencias. No necesariamente tiene que ser algo escrito. Sabemos que esto puede ser algo oral también, audiovisual. Podemos ir viendo en los talleres prácticos igual cómo los estudiantes y las estudiantes se van desempeñando. Podemos tomar notas de campo sobre eso. Bueno, uno va conociendo a sus estudiantes, entonces lo más probable es que la mayoría de ustedes no solo hagan un módulo, que los conozcan un poquito más. Entonces vamos viendo el avance de nuestro estudiante. Nosotros lo tenemos más o menos claro.
Lo que falta ahí es como a veces que lo sistematicemos y la mayoría de las veces se sistematiza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ver qué evidencia se va a levantar y esto tiene que ver con el objetivo de aprendizaje de la especialidad y genérico, que sería la meta de aprendizaje asociada al LOA. ¿Para qué vamos a levantar esta evidencia? Un propósito formativo, mejorar las competencias o evidenciar el desarrollo del perfil de egreso. Por otro lado, ¿cómo las podemos levantar? Y en ese caso, aludimos a las actividades de evaluación. Por ejemplo, un ejercicio práctico en un taller, un estudio de caso, análisis de estados de flujo en efectivo, etcétera. Cada uno tiene diferentes actividades de evaluación que pueden ser desempeños orales, escritos, prácticos, etcétera. Todo eso nos sirve para levantar esta evidencia. ¿Y con qué la vamos a levantar? Refiere al instrumento de evaluación. Ya sea una rúbrica, una lista de chequeo, dependiendo de cómo sea la naturaleza del conocimiento. Y acá podemos aplicar la diversificación evaluativa, que tiene que ver con estas decisiones que nos permiten generar una diversidad de estrategias. También podemos diversificar los agentes evaluativos, considerar coevaluación, autoevaluación, instrumentos diferentes. Entonces acá podemos hacer todas las variaciones que vayan a ir a favor del aprendizaje de las y los estudiantes y de la diversidad también. Luego de la recogida de las evidencias, es importante realizar el análisis. El análisis en contraste a un nivel de logro que esperamos y también los criterios de evaluación. Entonces, ahí es donde vamos a identificar aprendizajes claves que ya han sido consolidados, aprendizajes que aún no son consolidados y por tanto tenemos necesidades en torno a ellos y cuáles se deben retomar y proyectar. Entonces, todo esto nos va a servir finalmente para una toma de decisiones pedagógicas. Vamos a generar acciones de acompañamiento, vamos a generar retroalimentación, cómo van a ser estos procesos de retroalimentación, cómo se va a generar esta mejora de los aprendizajes a la luz del análisis de las evidencias. Entonces, si se fijan, el análisis de las evidencias tiene un vínculo con la retroalimentación. La evidencia y su análisis nos dan la información certera para que podamos realizar una retroalimentación clave y ver cómo la vamos a hacer. Claramente las evidencias de aprendizaje van a ser diferentes. Algunos estudiantes van a necesitar un cierto tipo de retroalimentación, otros otro cierto tipo. Entonces, desde ahí vamos tomando decisiones. Y estas decisiones nos deben servir para resguardar, para resguardar las trayectorias educativas de los estudiantes. En particular, cuando generamos acciones de acompañamiento, eso es lo que buscamos, que el estudiante permanezca, continúe en su trayectoria. Entonces, en base a esto, ¿cómo definimos la retroalimentación de los aprendizajes? Como un proceso participativo y dialógico. Si bien es cierto, se genera información, esta debe ser clara, pertinente, no solo debe salir de nosotros como docentes y además debe ser oportuna. Si la retroalimentación no se genera en un momento oportuno del aprendizaje o se genera cuando ya pasamos a otro tipo de contenido, no va a ser útil para el aprendizaje de los estudiantes, no va a ser útil necesariamente para el desarrollo de la competencia. Entonces, esta información nos debe permitir a nosotros como profe identificar cuáles son los avances, desafíos, pero a los estudiantes también comprenderlo y comprender cómo pueden mejorar. Entonces, en ese sentido, en el ciclo de evaluación formativa, donde debemos saber hacia dónde vamos, dónde estamos, la retroalimentación responde al qué debo hacer para llegar hacia dónde voy. Entonces, la retroalimentación debería servir para cerrar esa brecha entre dónde estamos y a dónde debemos llegar. Por tanto, ese camino igual debe ser no solitario para el estudiante, sino que acompañado. En un principio quizás con más acompañamiento y luego con menos. Entonces, este proceso nos va a servir primeramente para entregar un camino para mejorar, ya sea que nosotros demos estrategias como profes o también que los estudiantes puedan generar reflexiones en torno a cómo pueden mejorar. También generar diálogos que sean enriquecedores. Intentar utilizar estrategias en donde más que dar, por ejemplo, una respuesta o una estrategia, que primero se dialogue con el estudiante sobre los aspectos que más le han costado, qué aspectos
ya puede identificar previamente. Y bueno, sabemos que a veces algunos estudiantes, cuando uno les pregunta así como, ¿en qué tienes duda? Le dicen como todo o nada. Entonces, con esos estudiantes justamente hay que ahondar. ¿Qué sería todo? Como, ¿qué puedo hacer en torno a eso? ¿Qué es lo que más te cuesta, etcétera? Y en ese diálogo es donde emerge más información y donde también podemos ver estos caminos para mejorar. Y en torno a ello, por supuesto, si conversamos con nuestros estudiantes, esto va a aumentar como la confianza que tenemos en el aula, que es principal para generar procesos de retroalimentación, el compromiso hacia el desarrollo de las competencias, porque la idea es que la retroalimentación nos sirva también para saber qué es lo que se espera, no solo qué es lo que nos falta, que siempre se habla como desde la carencia, sino como hacia lo que hemos logrado y cómo podemos lograr lo que nos falta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, trabajar en la autorregulación, también en la reflexión que habíamos hablado previamente del saber hacer, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Em, y también hablar sobre los avances, las fortalezas, los aspectos por mejorar. Y la idea es que todo esto apunte a un desarrollo del saber de la especialidad. Eso es como lo principal en esta formación. Entonces, ¿qué podemos considerar para la retroalimentación? Foco, modalidad, audiencia, agente, estrategia y tiempo. El foco, la idea es que no nos concentremos solo en, por ejemplo, un refuerzo positivo de felicitaciones, sino que ahondemos en por qué lo que se está haciendo bien se está haciendo bien, o qué falta, o qué estrategia se pudo haber utilizado, o hacer una devolución al estudiante para que lo pueda reflexionar. Entonces, preferir motivar a la reflexión que decir todo de repente. Y en ese sentido, el foco puede ser la tarea en sí que estamos realizando. También puede ser el proceso de la tarea. Esto tiene que ver con estrategias y una mirada más prospectiva de qué me va a servir al futuro. Y la autorregulación, que esto ya es más como reflexionar sobre nuestra cognición, también reflexionar como cuáles son mis metas propias con el módulo, la especialidad, la práctica que quiero lograr aprender y cómo lo voy a hacer. La modalidad puede ser diferente en torno a la diversidad y en torno al contexto. Escrita, oral, visual, puede ser pictórica y gráfica, por ejemplo, cuando tenemos una serie de pasos por hacer, eso puede ser pictórico, eso puede llamar más la atención, o bien como con este icono, con esta imagen, podemos visualizar lo que tenemos que hacer. También puede ser audiovisual y corporal. Es muy importante los gestos que hacemos también como docentes para que la retroalimentación sea lo más amable posible. La audiencia, por supuesto, individual, grupal o colectiva, dependiendo de, por ejemplo, si tenemos una duda que se va repitiendo en distintos grupos, la aclaramos en general, individual si necesitamos ahondar en otro aspecto. Los agentes puede ser el estudiante que se retroalimente a sí mismo cuando el estudiante está en un nivel de autorregulación mayor, lo clásico que serían los docentes o la coevaluación. Los tiempos en general no es solo que la retroalimentación se genere al final, sino que también debería ser previa, que esa es una estrategia, que es dejar claro como todo lo que esperamos, y también puede ser durante el proceso, entonces no lo veamos como algo que sucede solo al final. Y como estrategia, por supuesto, podemos utilizar estos diálogos mediante preguntas orientadoras, también modelaje práctico, diálogo reflexivo, comentarios sobre algunos aspectos, uso de ejemplos para que quede mucho más claro a lo que nos referimos, o ciclos de retroalimentación que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por supuesto esto depende de la competencia trabajada. No es que siempre tengamos que hacer todo, sino que es que esta es una gama de estrategias y también elementos que podemos utilizar, pero ahí vamos a ver cuándo utilizarlos. Cuándo vamos a hacer un comentario, cuándo vamos a dialogar algo, o cuándo vamos a entregar un ejemplo, vamos a hacer un modelaje práctico. Eso depende de la naturaleza del conocimiento con el que estamos trabajando, por supuesto. Como estrategias de retroalimentación vamos a hablar de dos. Igual ustedes pueden profundizar mucho más en el cuadernillo 7, que ya saben dónde están. Una de ellas es el ciclo de retroalimentación participativa. Como vimos que la retroalimentación es un proceso participativo y dialógico, la idea es que podamos generar estrategias que contemplen una serie de pasos en donde las y los estudiantes puedan como expresarse. Entonces, lo primero para que la retroalimentación pueda ser comprendida es que todos
sepamos hacia dónde vamos, como qué es lo que se espera de nuestro desempeño, qué es lo que se espera de nuestro desarrollo de las competencias. Entonces, la respuesta a eso, por supuesto, son los criterios de evaluación, que deberíamos tenerlo todo súper claro. Cuando ya se sabe hacia dónde vamos, podemos generar una actividad y en esa actividad que el estudiante pueda juzgar su trabajo y solicitar retroalimentación específica. Eso también tiene que ver con la autorregulación, ser capaces de solicitar ayuda y solicitar ayuda sobre aspectos específicos. Luego, otros estudiantes podrían ver su trabajo y entregar retroalimentaciones. Esto generaría dos juicios que se pueden comparar y el estudiante podría ir viendo qué aspectos debe mejorar. En torno a ello, lo ideal sería hacer un plan de mejora en donde se generan orientaciones para utilizar la retroalimentación. Y la retroalimentación no nos va a ser útil si no tenemos una oportunidad de aplicarla. Entonces, la idea es que en torno a este plan de mejora podamos aplicarlo en una nueva actividad. Ojalá que sea similar a la anterior. Entonces, esa es la idea de los ciclos, que la retroalimentación no termine con como dialogamos, queda hasta ahí, o bien entregamos la información y se terminó, sino que exista una oportunidad para aplicar eso. Y la otra estrategia que vamos a abordar es el uso de ejemplares, que es una estrategia también colaborativa que permite a nuestros estudiantes reconocer los criterios de evaluación y utilizarlos. Incluso con esta estrategia los estudiantes pueden hacer sus propias pautas, sus propias rúbricas, porque la idea que subyace es que podamos tener un lenguaje común, que es como lo más difícil en términos de los criterios. Los ejemplares son ejemplos claves que representan ciertos niveles de logro. Por ejemplo, de una actividad clásica, ¿cómo sería de una buena forma? En el ejemplo de trabajo 1. Un buen desempeño de alguna actividad. Y ese buen desempeño tiene ciertas características. Y esas características son justamente los criterios. Entonces, la idea es analizar por qué está realizado de forma correcta, como en qué aspectos me fijo para saber qué es correcto, y de ahí se desprenden los criterios. Incluso si describimos eso, ya vamos a estar hablando de un nivel de logro. Por otro lado, también, considerando que estos son ejemplos claves que representan ciertos niveles, estos ejemplos, la idea es que no tengan los nombres de compañeros y compañeras de años anteriores, sino que, por ejemplo, nosotros como profe los podamos construir o bien utilizar ejemplos más antiguos sin nombres, por supuesto. Y en el segundo ejemplo, se usan 3 ejemplares de diferente nivel de logro. Ya uno que haya tenido un buen desempeño, un desempeño regular y otro que falte bastante por mejorar. Y preguntarle a los estudiantes, primero que los categoricen, por ejemplo, cuál es el que tiene el mejor desempeño, por qué, en qué se fijan, qué tienen de diferente, cómo puedo definir ese aspecto que me permite diferenciarlo, y ahí es donde emergen los criterios. Entonces, por supuesto, no todos lo vamos a definir o lo vamos a nombrar de la misma forma. Por lo tanto, es necesario que sea un proceso participativo y que como profes los vayamos revisando. Así vamos a generar el lenguaje común, porque de repente cuando trabajamos de esta forma emergen las dudas de no sé cómo nombrar esto. Entonces, ahí en la necesidad de cómo lo nombro también está el aprendizaje en la verbalización. ¿Ya? Y finalmente, proceso de acompañamiento pedagógico. Bueno, esto como de forma más profunda se encuentra, por supuesto, en el cuadernillo 6, ahí se definen las etapas. Y es importante reconocer cuándo será necesario realizar este acompañamiento. En el artículo 12 del decreto se habla de que principalmente cuando los estudiantes estén en riesgo de repitencia o hayan repetido, esto se establece como mínimo. Sin embargo, de acuerdo a su criterio pedagógico, usted puede identificar estudiantes que tengan trayectorias, por ejemplo, que hayan sido interrumpidas brevemente, estudiantes que duden sobre culminar sus estudios o prácticas, que presenten dificultades en el desarrollo y en el logro de las competencias y, por supuesto, que se pueden generar estrategias de acompañamiento en esos casos. Entonces, esas estrategias tienen como unas ciertas fases, que primero es el diagnóstico y los antecedentes. Esto contempla tanto aspectos relacionados a los objetivos de aprendizaje,
como en los socioemocionales, también la idea es como conocer qué considera la familia, el mismo estudiante, por qué estás teniendo, por ejemplo, problemáticas en algunos módulos, etcétera. Luego, reconociendo eso, se levanta el diseño y planificación que debería tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del plan? En torno al objetivo del plan, se van a desarrollar diferentes acciones y roles. La idea no es que toda la responsabilidad recaiga en un docente, obviamente, sino que existan diferentes roles para el acompañamiento. Posteriormente, su implementación y monitoreo, donde acá es clave el levantamiento de evidencias, cómo las analizamos y también retroalimentar para luego tomar una decisión de, en base a la evaluación del plan, si este sigue, si este se reestructura o bien si este finaliza. Entonces, la idea es que pasemos por esas 4 etapas y que esas 4 etapas no sean trabajo de solo una persona y que sean lideradas por el equipo directivo. Eso es lo más relevante, que involucren la participación del estudiante y también de la familia. Obvio que en la parte de antecedentes y diagnósticos también se puede recabar información con los compañeros y las compañeras. Finalmente, algunas orientaciones para acompañar pedagógicamente a nuestros estudiantes que estén en la formación diferenciada técnico-profesional. Primero, que diagnostiquemos el desarrollo de las competencias de la especialidad. Claramente eso va a ser con algunas actividades e instrumentos de evaluación que nos van a permitir saber en qué nivel están posicionados nuestros estudiantes, qué estudiantes requieren de acompañamiento y quiénes no. Generar acciones diversificadas para contribuir al aprendizaje. Sabemos que la diversificación puede ser en términos de agente evaluativo, también de instrumentos o de actividades. Entonces ahí podemos como generar estas acciones para el resguardo de las trayectorias. Por otro lado, hacer redes entre docentes también contribuye. El trabajo colaborativo siempre va a apoyar a esto. Y docentes de especialidad y plan común también, para ver cómo nuestros estudiantes se desempeñan en diferentes áreas. Por otro lado, coordinar acciones específicas entre encargados de práctica y maestros guías, si es necesario planificar más visitas al centro de práctica, transparentar los procesos evaluativos de acompañamiento, que los estudiantes y las familias sepan que van a pasar por un proceso de acompañamiento, cómo va a ser, que van a participar, que no es algo unilateral, por supuesto, y también considerar qué sucede si la práctica profesional se interrumpe. ¿Cómo podemos considerar las evidencias que llevamos en ese proceso? ¿Cómo se podría flexibilizar o no? ¿Cómo se podría evaluar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Pero eso tiene que ser en torno a la evidencia del aprendizaje. Eso. Tamara, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Priscila. Ahí recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, la puede ahí poner en el chat. Ahí, por mientras que piensan si quieren consultar algo o comentar algo, yo suelo reforzar algunas de las cosas, de los elementos que señalaba Priscila y también Virginia. Eh, bueno, primero la importancia de desarrollar un material en esta formación. Sabemos que no siempre hay materiales específicos en la formación diferenciada técnico-profesional. Nosotros desde la UCE nos pareció relevante tener un material específico para esta formación, entendiendo que es una formación muy importante en nuestro país, que atiende una población muy relevante, sobre todo en la educación pública, sobre todo en regiones, y en ese sentido no podemos desatenderla, al contrario, deberíamos relevarla, reconocer la importancia que tiene para nuestras estudiantes y estudiantes, para todos los equipos profesionales que desempeñan en esta labor, que es muy desafiante. Entonces eso también comentarles como señal desde la unidad de currículum y evaluación, la relevancia de esta formación y por eso la importancia de tener un material sobre evaluación formativa específico para ello. También otras ideas que se comentaban, eh, que se señalaban Priscila y Virginia, como la importancia de no perder la reflexión. Y ahí hay un supuesto también de la evaluación formativa, que es en el fondo, si bien
la educación técnica profesional tiene muchos componentes prácticos que se relacionan con el desempeño de los estudiantes, el desarrollo de los oficios, etcétera. Pero eso no implica que no haya reflexión. Ustedes como docentes bien lo saben, pero queríamos reforzarlo desde la UCE y cómo mirar la evaluación formativa como una estrategia, como un enfoque que permite ahondar en esa reflexión, no solo quedarnos en el saber hacer, sino cómo potenciamos el análisis de la toma de decisiones de nuestros estudiantes para entender lo que está sucediendo, para cuidarse a sí mismo también en los distintos desempeños que van ejerciendo, para cuidar su entorno. em, la importancia del proyecto de vida también, que mencionaba Priscila en un momento, cómo la evaluación formativa en tanto observa las trayectorias, en tanto visibiliza distintas maneras de mostrar el desempeño, también nos ayuda a conectar con los proyectos de vida de las y los estudiantes. Nos parece que desde esta formación eso es central, ¿cierto? Cómo conectamos con el sentido que tiene la educación en estos estudiantes, su proyecto de vida, su proyección profesional o de estudios. Eh, y otro elemento que nos parecía muy relevante también para esta formación es la diversificación evaluativa y las distintas formas de observar el aprendizaje de las y los estudiantes. O sea, nosotros vemos desde la unidad de currículum y evaluación cómo desde la formación diferenciada técnico-profesional es una formación que justamente es muy propicia para observar distintas maneras de aprender. Y ahí las competencias, la experiencia de los mismos docentes, mirando cómo se desempeñan sus estudiantes, mirando la interacción que tienen los estudiantes entre ellos, observando, escuchando cómo se relacionan los estudiantes con los distintos equipamientos y acciones que tienen que desempeñar los estudiantes. En todo ese marco, la evaluación formativa es una herramienta para poder observar ese aprendizaje, esa evolución, ese progreso, entendiendo que la evaluación no es solo una prueba de lápiz y papel. Entonces, el llamado que les hacemos, la invitación que les hacemos es tomar el decreto 67, tomar la evaluación formativa como una oportunidad para sistematizar todo aquello que ustedes con alta probabilidad ya se encuentran haciendo, pero existe una normativa que lo avala, existe una normativa que avala que podamos usar distintas formas de evaluar, distintas formas de observar, de registrar el progreso, de integrar conocimiento. Así que hacerle esa invitación, preguntarle a Virginia si quisiera también agregar algo más y luego a Priscila. Virginia, no sé si estás por ahí. Ay, Sí, estoy acá, gracias. perdón. Eh, bueno, creo que como complementando y para cerrar, creo que es el ejercicio de la reflexión de los estudiantes posiblemente es una competencia transversal que los puede acompañar durante toda la vida. ¿Ah? Esta capacidad de, de observarse, también de conocerse, o siempre me equivoco en lo mismo porque me apresuro, porque como no reflexiono lo suficiente antes de tomar una decisión, entonces me empieza a levantar en este proceso que acompaña al profesor. También le permite al estudiante adquirir una capacidad de reflexión que lo va a acompañar y le puede facilitar mucho sus trayectorias formativas posteriores a la escuela, al liceo y también en su inserción al mundo laboral. ¿No? Creo que el ejercicio de la evaluación formativa puede ser clave en cómo empoderamos al estudiante para su trayectoria futura. Entonces creo que merece la pena, digamos, dedicarse, empezar eh, a a dialogar más con los estudiantes sobre su reflexión. No digo que no lo hagan, digo que es como eh, podemos incluso, si lo estamos haciendo, podemos también buscar la forma de mejorar aún más esta reflexión que hacen los estudiantes, porque efectivamente es un espacio de crecimiento personal para ella. Eso.
Muchas gracias, Virginia. Priscila, no sé si tú quisieras agregar algo. Gonzalo, si quieres puedes ponernos tu pregunta o tu comentario en el chat. Muchas gracias. Y por No sé mientras te doy si... la palabra a Priscila, sí. Mientras Ah, ahí ya. si Gonzalo quisiera escribir algo en el chat para que tenga un tiempito de hacerlo. Ya. Sí, el trabajo en este cuadernillo, bueno, tiene como principal, eh, bueno, importancia para mí. Yo fui estudiante TP igual, así que vengo de ese mundo y bueno, hay que relevarlo. Los materiales de evaluación formativa tienen que aludir también a otras formaciones y otras modalidades. También estamos trabajando en un cuadernillo para educación de jóvenes y adultos, personas jóvenes y adultos. Entonces es relevante que este material también como que se pueda abordar en, o sea, la evaluación formativa se pueda abordar como en diferentes formaciones. Así que súper tener como esta instancia, si tienen dudas, igual es enriquecedor para nosotros. Y también destacar el trabajo que se hace, porque nosotros como docentes trabajamos en retroalimentación a diario, entonces, finalmente es como otorgar orientaciones para mejorar aún más las prácticas que tenemos y las prácticas que hacemos a diario en los establecimientos. Súper, gracias Priscila. Bueno, recordarles que el material ya está en la página web, ¿cierto? En la página web de Currículum Nacional, ahí lo pueden descargar todas las veces que ustedes lo estimen. A su vez, recordar que esta grabación va a quedar en el YouTube de Currículum Nacional, también en la página web de Currículum Nacional. Ahí Cintia ha estado colocando los links para que puedan descargar inmediatamente el cuadernillo y posteriormente acceder a este mismo webinar que ha grabado completamente ahí en el YouTube y página web de Currículum Nacional. Así que bueno, agradecerle a todos los que han permanecido hasta el final de la conexión. Ahí Gonzalo nos pone un comentario y dice, es relevante indicar que en TP generalmente tenemos docentes que no tienen la pedagogía, por ende se agradece este material y que es un elemento complejo a abordar. Falta incentivar el poder abordar la pedagogía con quienes vienen del mundo privado. Totalmente, Gonzalo. Aquí, por supuesto, desde el ministerio también estamos conscientes de esos desafíos que hay que seguir avanzando, que es necesario mayor formación, mayores materiales de apoyo, mayor apoyo a los equipos directivos también para que puedan trabajar con sus docentes. eh, y en ese sentido es un desafío que tenemos que seguir abordando y contribuyendo para que para que los docentes y los establecimientos cuenten con todas las herramientas necesarias para seguir avanzando. Em, Priscila, y ahí se puede abordar también la pregunta que nos hace Haroldo. Les quería decir, bueno, les había comentado sobre el juego, pero es una buena herramienta para que empecemos a reflexionar sobre evaluación formativa. Y es una herramienta que está en sus establecimientos educacionales y también disponible en la página. Entonces, de pronto, como sabemos que no siempre, como decía Gonzalo, existe esta formación como pedagógica previa, podemos empezar a abordar algunos elementos desde el juego también, porque contiene casos narrados e ilustrados en donde emergen algunos elementos de la evaluación formativa. Entonces, eso es importante. Además, decirles que en el cuadernillo tenemos algunos apartados en donde aparecen un momento cero, que son conceptos relevantes para la lectura. Entonces ahí definimos, por ejemplo, qué es una evidencia de aprendizaje, qué es la diversificación evaluativa, y nos podemos empezar a acercar hacia ahí. Y Haroldo decía, este proceso de evaluación se alinea con las estrategias como la ABP. Sí, por supuesto que se puede alinear con eso, porque justamente la idea es que sea un proceso de evaluación, no un suceso. Por tanto, el ABP como proceso también puede tener componentes formativos justamente. De hecho, en varios colegios, en particular en el sur, se usa mucho ABP y se trabaja de manera formativa. La idea es que esto permita la mejora, por supuesto, y que podamos en ese proyecto también diversificar. Y qué mejor si contemplamos los módulos y asignaturas del plan general, súper. Eso le da más enriquecimiento al aprendizaje y también permite considerar diferentes como proyectos de vida y trayectorias que existen.
Así que sí, está totalmente alineado. Y ahí Cintia dejó el juego. Sería súper que lo pudieran ver y también utilizar en los colegios. Este juego no es solo para docentes, sino también para directivos, estudiantes y apoderados. Entonces, todos en conjunto podemos reflexionar sobre la evaluación formativa. Virginia, ¿tú quisieras decir algo más o no? Ya. No, bueno, quizás siempre existe un canal abierto a través de la página Currículum Nacional. Hay un espacio ahí para dejar consultas y creo que posiblemente el equipo de evaluación de estándares podrá programar una nueva versión de esta webinar para el próximo año, cuando ya estemos como entrando nuevamente a clases, para reforzar esto, lo que hemos hoy día visto, y quizás si ustedes eh, pueden aprovechar de revisar el material, van a ver más preguntas más concretas con ejemplos de sus propias especialidades, y que puede ser súper interesante plantearnos una segunda versión de este webinar. Eso lo dejo ahí abierto, Tamara, para en la Sí, de lógica de todas nuestra maneras ruta de aprendizaje también. tenemos que seguir trabajando ahí con la educación diferenciada técnico-profesional. Así que eso es un desafío que nos hemos puesto como equipo, y la idea es seguir fortaleciendo los materiales en esta línea. Comentarles entonces que esto ya está ahí grabado y que también, bueno, un poco eh, aludiendo a lo que señalaba Gonzalo, si bien estos materiales, por cierto, que no solucionan, ¿cierto?, todos los vacíos o todo el fortalecimiento de la formación que quisiéramos, pero es un granito de arena, ¿cierto?, para poder trabajar algunos conceptos. Entonces tenemos toda la línea de cuadernillos, solo para recordar, ya tenemos 8 cuadernillos. El cuadernillo 1 es de retroalimentación, el segundo es de diseño y análisis de evidencia, el tercero es de acompañamiento y promoción, el cuarto es de orientaciones para abordar los procesos evaluativos con los apoderados, el quinto de evaluación diversificada, el sexto es de planes de acompañamiento, el séptimo el que estamos presentando hoy día, el 8 también ya está disponible y está el webinar que hicimos la semana pasada de evaluación con enfoque inclusivo. Todo eso se encuentra en nuestra página web de Currículum Nacional, en la pestaña evaluación, y están todos los webinars asociados también a la presentación de esos materiales. Así que eso, agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final y desearles un muy buen cierre de años escolar. Hasta pronto, que estén muy bien. Buena tarde. Chao, que estén muy bien. Muy buenas tardes y gracias por su asistencia.